Bueno, pues aquí seguimos, aquí estamos de nuevo con todos ustedes y con Jordi Jiménez. Jordi, muy buenas. Muy buenas. Por cierto, tranquilidad a la familia de Valencia Basket. Van Rossum ha sido ya, o se le ha dado permiso, después de lo que comentabais, un poco a modo de anécdota, pero que por momentos no ha sido tal, sino que ha habido un poquito de tensión. Se ha llegado a pensar a ver si no se le iba a dejar a Van Rossum salir del aeropuerto y acompañar a la expedición, y con la cercanía al partido ver si iba algún problema más. No se ha comprobado posteriormente el visado y el pasaporte, todo en regla, y ha quedado en un susto y en una anécdota, ¿eh? Bueno, pues anécdota, pero al final ¿Sí? Lo importante es que pueda jugar. Bueno, estábamos escuchando antes a Amadeo Salvo, vamos a retomar el tema para hablar de la vertiente deportiva, porque se le ha cuestionado sobre el fichaje, que realmente no es el primero, porque el primero fue Otamendi. Bueno, en realidad el primero fue Bezos y empezamos... Exacto. No, bueno, para la temporada que viene, o el primero digamos, de la temporada primavera-verano, porque esto va como la moda, es decir... De alguna manera se le pone el San Benito, que es el segundo fichaje de Rufete. El segundo fichaje. Porque Bueno, diríamos que tanto Becho como incluso Vinicius no llegó a tomar parte Rufete. en efecto. Bueno, pues escuchamos al presidente del Valencia hablando sobre este jugador de 19 años, bueno, poco conocido todavía, poco contrastado, pero del que en principio hay buenas referencias y que juega con un equipo histórico como es el Racing de Avellaneda. De allí vino el Piojo López. Sí. Y en su día Miguel Ángel Adorno, el ruso, como le llaman. O sea, que son ex de Racing que jugaron en el Valencia, y Jesús Martínez, creo, también vino de Racing. Valencia va a pagar 5 millones de euros por el fichaje de Rodrigo de Paul, y además buena parte de esos 5 millones al contado. No sé de dónde saca que Rodrigo de Paul vale 5 millones de euros. El presidente de Racing de Avellaneda. Bueno, pues el presidente del Valencia te dice que no va a pagar 5 millones por de Paul. Pues bueno, era muy breve, pero muy directa la respuesta, Paco, del presidente del Valencia, negando las informaciones que han llegado desde Argentina, en boca del propio presidente del Racing Club, que ha dicho que al cambio, no recuerdo en cuánto se hablaba de dólares, pero que al cambio el traspaso estaba ya acordado por 5 millones de euros, incluso hablando, digo lo que dice el presidente del Racing desde Argentina, que hasta el 70% se iba a pagar, diríamos, en un primer plazo. Salvo niega esta situación, y de hecho justo cuando se retiraba ya no se dejaba hacer más preguntas, pero fuera ya de cámara ha negado tajantemente que el fichaje esté hecho al 100%, cuando vamos viendo imágenes espectaculares de Rodrigo Javier de Paul, que es un futbolista, como comentabas antes, de 19 años, aunque lleva ya 2 temporadas en el primer equipo de Racing, internacional sub-21, y una de las, sin duda, eso es así, de las estrellas emergentes del fútbol argentino. Otra cuestión y otro debate, si el Valencia en esta situación debe abordar fichajes, o abordar de 5 millones de euros, que eso es lo que se dice desde Argentina, aunque el presidente lo niegue, en la situación de inestabilidad y de dudas a medio plazo que vive la entidad. Pero bueno. Hoy no es el día para hablar de la planificación deportiva. En principio, en fin, yo siempre digo lo mismo, en los vídeos vemos lo mejor de los jugadores, las referencias de todos modos en principio son buenas, pero bueno, claro, hay que esperar. En principio la operación no está cerrada. Eso es lo que dice el presidente del Valencia, lógicamente. Y lo que me imagino que deben haber disputas es por el precio y por las comisiones, que es lo que suele pasar en estos casos. Aquí se percibe un gran interés por dar ya como hecho la situación desde Argentina, porque entiende que es una operación necesaria para el club, pero sobre todo buena económicamente, y Amadeo Salvo lo niega, no sé si porque realmente no está al 100% o porque a lo mejor de cara a la opinión pública, así como se entiende que planificar la temporada se debe planificar, ejecutar fichajes a este nivel a lo mejor es más cuestionable. Lo cierto es que la versión oficial del club y de su presidente es que el fichaje todavía no está cerrado al 100%. Bueno, pues no está cerrado, pero está, digamos, a punto de hacerse. Y este es el jugador, Rodrigo Javier de Paul. De Paul. Bueno, pues estaremos pendientes a ver cómo acaba la historia. Ya estamos entrando en la temporada donde se dispara todo. Parejo interesa al Atlético de Madrid, por ejemplo, cosa que no me extraña. Lo que me extraña, y mira que en su día cuando empezó este programa lo decíamos y alzábamos la bandera del parejismo, nuestro querido Chema Mancha cuando venía y un servidor es, ¿cómo es posible que un jugador como Parejo no juegue, ¿no? Pues al final Parejo ha jugado y Parejo... Al final se ha impuesto, en el fútbol se impone siempre la realidad, pero en fin, ¿qué vamos a hacer?
hay muchos sabios y muchos entendidos en la Hombre, materia. también lo he dicho siempre, Parejo hasta este año no ha dado el nivel que hemos visto. Luego Con- durante la temporada has visto que es un con- futbolista imprescindible con en Val- este Valencia. Con Valverde el Sí, año pasado pero ya llevaba una, 2 temporadas, una progres, pero al final los jugadores acaban rompiendo. Mendieta rompió al cuarto año. Mendieta era un jugador que al principio lo veías y decías, bueno, pues este chico no tiene nada. Es como un huevo sin sal, que se dice, ¿no? O sea, nada. Bueno, ahora luego iremos a hablar algo más del Valencia, pero hay que hablar también del Levante, porque el sábado hay derbi. El tema de las entradas, que Jordi lo quiere aclarar. Sí. Hay aficionados del Valencia que están enfadados porque cuando se jugó en Mestalla, los socios del Levante, o mejor dicho, los aficionados del Levante pagaron 15 euros y los del Valencia van a pagar 25. Y ahora va a explicar Jordi la diferencia. En un momento determinado de estas últimas temporadas llegó a firmarse o llegar a un acuerdo entre Valencia y Levante, incluso entre más clubes de la comunidad, de que el precio de las entradas serían el mismo. Este año no ha habido eso. La entrada de Mestalla valía 15 euros, efectivamente, y la de Levante va a valer 25. Yo no quiero aquí hacer como defensor, sino explicar la situación, que ya te lo he dicho, Paco, que la zona visitante del Ciutat de Valencia está en la grada central, está muy cerca del terreno de juego, el estadio de Levante es mucho más pequeño, y la entrada visitante, sin que exista ni mucho menos maldad por parte del Valencia, está en una zona muy incómoda, muy alta y muy alejado de las entradas interesantes y bonitas de Mestalla. Por eso entiendo yo que las entradas ¿Es el gol Chicotet, como se llama, Paco? Sí. El gol visitante. Valgan 15 euros, las del Ciutat. Veríamos imágenes ayer de ese incidente con Diop. Ahí va a estar la afición del Valencia. Sí. En la primera fila, en la segunda, en la quinta, hasta arriba, pero muy bien situados. Las entradas, en este caso, para el derbi van desde los 25 euros de los fondos a los 40 o 60 de la tribuna. En la zona del gol visitante está en la zona de grada central. O sea, las entradas deberían valer 40 euros, pero el Levante todavía ha tenido la diferencia de igualar ese precio de esas entradas a entradas peores como son las del gol. Con lo cual yo quiero aclarar pues, que creo que no hay demasiado de lo que quejarse por parte de la afición del Valencia. Es más, te pongo el ejemplo, en el día del Atlético de Madrid las entradas iban desde los 80 euros hasta los 40 euros. Pero es más, la afición rival del Atlético en la zona rival pagó más caro, pagó por 50 euros, que era lo que valía una entrada de grada central. Pues bueno, eso, como querías que hiciera el apunte y la aclaración, Pues dicho esa queda. es la situación. Pero vamos, si quieres, a lo más interesante, que son las renovaciones. Una que ya se ha dado, que es confirmado al 100%. De hecho, estábamos la mayoría de periodistas muy pendientes de la renovación de Caparrós. Y esta mañana el Levante, a la Chita Callando, ha hecho ya oficial una renovación que estaba hablándose desde hace meses, que es la de Rubén. Rubén García Santos, el futbolista de Xàtiva, criado en la cantera del Levante y uno de los emblemas con la salida de muchos futbolistas referentes del Levante, los Ballesteros, los Munúa, Juanlu, muchos futbolistas como Iborra. Se ha quedado un poco como el gran referente del futuro del Levante. Acababa contrato en junio de 2016, o sea, todavía tenía. Pero el Levante tenía mucho interés en prolongar el contrato de Rubén, no llegar a situaciones como la que se va a llegar este verano con Keylor Navas, con un año por delante y no poder renovarlo. Pues bueno, se le amplía todavía 2 años más. Rubén firma hasta 2018. Recordar que aunque ya lleva 2-3 temporadas en Primera División, Rubén solo tiene 20 años y está llamado sin duda a ser uno de los grandes referentes, como digo, del Levante del futuro, y por qué no, a nadie se le escapa, a lo mejor a medio o largo plazo, pues poder ser otra de las fuentes de ingreso de la economía del Levante. Otra renovación que es de la que estábamos muy pendientes, Paco. Caparrós. Joaquín Caparrós. Ayer ya lo dijimos, hubo una reunión con el representante del entrenador, Juanma López, el exfutbolista del Atlético de Madrid. Por ponerlo en contexto, aunque las dos partes dicen que el interés tanto del club es que renueve Caparrós como del entrenador, lo hemos puesto ya en contexto y lo hemos dicho muchas veces. Esperó en su día a poder tener mejores ofertas y ahora ya sí que entiende que sin grandes ofertas o banquillos disponibles sobre la mesa, entiende que ya sí su futuro pasa por el Levante. Ahora aparece ahí, diríamos, matices que no son menores. No hablamos de cláusulas o de pequeñas diferencias de dinero. En principio, Caparrós quiere seguir como este año pasado, firmar por una temporada. Pero el club, después de haber vivido lo que ha vivido en estos últimos meses, no acaba de estar muy por la labor. Quieren renovar a Caparrós con un proyecto más a largo plazo, que ya lo intentó en verano, pero dijo, bueno, no vamos a tensar la cuerda
ya adquirir a un entrenador de prestigio como Caparrós para esta temporada, le damos un año como él quiere y si a final de temporada todo va bien, renovará. Pero ahora ya el Levante está más por la labor de ofrecerle un proyecto más a largo plazo, se habla de 2 temporadas, sería lo que le habría ofrecido. Si te parece, Paco, escuchamos en este sentido, hablando muy claro y dejando... además, me parece que no es anecdótico que se hable públicamente desde la parte del club, como dejando claro que no hay nada que esconder y que el objetivo del club es hacerle una oferta a largo plazo, y no hemos oído todavía la versión ni del representante de Caparrós ni del propio entrenador. Se le preguntaba muy específicamente ayer, tras esa reunión, a Caparrós si el Levante entendería renovar al míster, a Joaquín Caparrós, solo por una temporada. Yo creo que cuando hablamos de proyecto hablamos de algo más de un año. Es lógico, no tendría ningún sentido que nosotros abordáramos una renovación o que el míster quisiera seguir como así es. Yo creo que lo importante es que ambas partes queremos seguir vinculadas y no podemos vincularnos por un año, tenemos que vincularnos por algo más, ¿no? Yo dije hace mucho tiempo, antes de que ambas partes nos entendiéramos y que nos emplazáramos a sentarnos, que el tema de la renovación de Joaquín no era un tema que se tuviera que alargar, o sea, no tiene ningún sentido. Yo creo que evidentemente no son 15 minutos. No son 15 minutos, pero que lógicamente es una situación que estás hablando de cosas reales, que ya te conoces, que sabes cómo trabaja el míster, que sabe el míster cómo es el club, qué es lo que pretendemos, en qué pensamos a futuro, qué es lo que piensa él. Entonces, evidentemente no va a ser muy rápido, pero tampoco vamos a frenar un posible acuerdo. Yo creo que hay que ser optimista y hay que pensar que estamos en el camino. Bueno, pues es lo que manifestaba Quico Catalán. A mí me llega que hay algún club de primera división que le gustaría fichar a Joaquín Caparrós. Y es un club del sur, de Andalucía. Y no es el Sevilla. Y no es el Sevilla. Es muy fácil por eliminación. Mira, jugó anoche y empató a última hora en San Sebastián. Te iba a decir, ¿es el Málaga? Es el Granada. El Granada es de alguna manera una de sus caras. Él tiene mucho apego también a Granada, aunque él es de Huelva. No sé si, sinceramente, para Caparrós, abandonar el Levante para fichar por el Granada... Ya, pues depende de lo que le ofrezcas, sí. Como todo, pero está claro. Digo que es el Granada porque el Málaga va a renovar a Schuster, casi seguro. Bueno, eso... Bueno, vamos a verlo, sí, también es cierto. Y luego también, bueno, evidentemente en el Sevilla no tiene cabida y el Betis se va a segunda. Pero yo creo que las aspiraciones hasta hoy, durante los últimos meses de Caparrós, era encontrar un banquillo estilo Sevilla, de una mitad alta de tabla. Yo no sé si abandonaría el banquillo del Levante por no lo sé. Con el Granada, pero también depende de ese proyecto. Y luego un apunte que ayer comentábamos y que colea todavía. Me temía que iba a pasar esto. Es decir, esto es así, está montado así. Es una injusticia, una más, de la vida y del fútbol. Si lo que le pasó a Pape Diop en el partido del Levante fuera jugador de otro club y en otro campo, se hubiera sobredimensionado informativamente a nivel nacional. Pero como es jugador del Levante y enfrente estaba un Atlético que es finalista de Champions y bueno, uno de los posibles aspirantes a ganar la Liga, o el más cualificado porque es el líder, pues esto se ha tapado. A nivel informativo esto se ha tapado, no interesa. ¿Por qué? Bueno, ya lo dije ayer, porque existen una serie de teorías estereotipadas sobre cómo es cada afición. Hay aficiones con buena prensa, hagan lo que hagan, y hay aficiones con mala prensa, hagan lo que hagan. Entre las bien consideradas por la corriente de opinión dominante, la del Atlético de Madrid. Esto no es un ataque contra los seguidores del Atlético, pero sí que es cierto, y ellos lo deben reconocer, que existe un sector amplio de la afición que traspasa con relativa frecuencia, o lo ha hecho a lo largo de los años, una serie de límites y de barreras. Y lo demostraron el domingo en Valencia, pero cuentan con una complicidad informativa. Es triste, esto es una autocrítica para quienes ejercemos el periodismo a nivel profesional, ¿no? Bueno, pues esto está pasando. El Atlético de Madrid debería recapacitar, y los medios próximos al Atlético de Madrid, sobre la conducta de un sector amplio de la afición el pasado domingo en el Ciutat de Valencia. Una auténtica vergüenza. Lo miren por donde lo miran y al final se refugian en un tópico. No, son 2, 3, son muy pocos. No, no es verdad, no son muy pocos, son más de los que deberían ser. Y la Liga y la Federación deberían tomar cartas en el asunto.
aunque sea incómodo, aunque sea antipopular, aunque vaya en contracorriente, aunque sé que el Atlético de Madrid es un club de moda, que está muy bien lo que está haciendo a nivel deportivo, pero no se puede obviar lo que ha pasado. Y a un jugador como Diop, en su campo, sea donde sea, no se le puede tolerar el trato vejatorio, insultante, ofensivo que sufrió el pasado domingo. Es una auténtica vergüenza, pero, repito, hay aficiones que tienen manga ancha para casi todo. Y creo que me he explicado muy bien. Corroborar simplemente, que es lo que yo quería hacer el apunte, que dentro del levantinismo, lo has explicado tú muy bien, existe un gran malestar, la verdad, por cómo se ha tratado esto. Además, muy reciente tenemos el episodio, no sé si maximizado o no, de lo que sucedió con Dani Alves en el Madrigal, y ha extrañado mucho realmente el tratamiento, solo 5 o 7 días después de aquel episodio, y lo que ha pasado con Diop. Incluso es que por momentos yo he oído argumentos donde se criticaba a Diop, o sea, cuando la víctima encima es vilipendiada pública, o sea, verbalmente y en cuanto a la crítica. Ha extrañado mucho en el levantinismo, es algo que ya se percibe, la falta de poder mediático, por llamarlo así, de un club como el Levante respecto a grandes transatlánticos como el Madrid, el Barça o hoy en día ya el Atlético de Madrid. Es un juego muy perverso, repito, donde al final, en efecto, lo que tú dices, la víctima pasa a ser el culpable. Encima. Así, encima, en tu casa, o sea, se meten contigo cuando tú no has hecho absolutamente nada y encima parece que tú eres el que les has provocado. Vamos. La desfachatez no conoce límites. Creo que no tenemos tiempo para escuchar a Mathieu porque estamos a punto de llegar a las 4, pero mañana hay una entrevista muy interesante que han hecho en el Valencia Club de Fútbol y que vale la pena escuchar, porque además Mathieu ha crecido y se ha consolidado como un referente de este Valencia, que yo creo que, a pesar del dolor tremendo que provoca el recuerdo de la eliminatoria perdida con el Sevilla, tiene mimbres de cara al futuro. Con independencia de cómo acabe el proceso de venta, hay una serie de jugadores que yo creo que están en condiciones de asumir un proyecto interesante de cara al futuro, pero mañana lo escucharemos. No, iba a apuntar que ha dado sin duda un paso adelante en cuanto a implicación, en cuanto a importancia dentro de la plantilla. A nadie se le escapa que Mathieu es uno de los referentes del Valencia actual y probablemente del futuro, sin duda. ¿Cómo ha cambiado? Cuando bromeábamos de cuando salía Mathieu en rueda de prensa, después de 1 año y medio, incapaz de decir 3 palabras seguidas en español, y el cambio que tiene la afición del Valencia, la percepción respecto a Mathieu. Sí, pues mañana lo escucharemos. Bueno, acabamos porque, como siempre, nos hacemos eco de las pruebas de atletismo popular que se celebran en la ciudad de Valencia, y este pasado fin de semana tuvo lugar una en el barrio de Nazaret. Con esto acabamos, pero seguimos en radio de aquí unos minutos con el Cuarto Tiempo y con Carlos Domingo, y analizamos la actualidad de todo el resto del deporte valenciano. Así que con estas imágenes les dejamos, pero mañana volveremos también aquí a las 3 en Canal 7 Televalencia. El regreso del sol y del calor volvía a protagonizar las mañanas de deporte popular del Circuito Divina Pastora de Carreras de Valencia. Lo hizo en la 11ª Volta Peo a Nazaret, un recorrido que se asienta en las nuevas avenidas de este histórico barrio y en el paso en doble sentido por el Puente de Astilleros, que protagoniza una de las grandes imágenes de esta serie de carreras por nuestra ciudad. 4.884 corredores, siempre con el chip y dorsal reglamentario, fueron fieles a su cita con el circuito. Un domingo más de deporte, pero en esta ocasión un domingo muy especial para muchas de las corredoras y madres que participan habitualmente en las pruebas del circuito, al coincidir la carrera con el Día de la Madre. Una cita que ninguna quiso perderse y muchas compartieron mañana y carrera con sus hijos. Madres que buscan el tiempo de donde sea para disfrutar de su afición a correr. Pues empezando de la mejor manera, corriendo, la mejor forma para empezar un domingo y sobre todo este día. Con una carrera así es como, bueno, me gusta empezar los fines de semana, con entrenamiento, con alguna carrerita de estas. Efectivamente, para empezar corriendo y empezar en buena forma y aguantar a las 3 criaturas. Sí, para eso hace falta más que una carrera. Sí, pero bien, muy contenta, muy contenta. Sí, hemos empezado pronto esta mañana y nada, y corriendo con ellos para fomentar el deporte y les hemos dado sus regalos, sí. ¿Ah, sí? ¿Qué les has regalado? Un dibujo, un bikini y unas zapatillas. Para correr, sí. Sí, hacer una comida familiar para celebrarlo. Sí.
y una prueba en la que volvió a subirse a lo más alto del podium Yaguado Millal, del Càrnica Serrano, que esta vez doblegaba a Dylan Hunt en su particular duelo personal. Completó los 6.010 metros del recorrido en un gran tiempo, 18 minutos y 3 segundos. En chicas, Raquel Landín sí que fue capaz de mantener su dominio con el que está compitiendo en esta 10ª edición del circuito. Otra mañana con el deporte como protagonista, en esa 5ª cita del Circuito Divina Pastora de Carreras de Valencia, primer paso para muchos corredores en ese largo y saludable camino que marca Valencia, ciudad del running. La próxima parada y última antes del descanso veraniego será el próximo 15 de junio con la 5ª carrera per la Salut, Junts Podem.